Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga, la paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy doy gracias a mi Señor por la oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Y yo te invito, mi amigo, mi hermano, a que tú pongas atención a lo que el Señor quiere hablarnos hoy día. Mira, estamos viviendo en tiempos en los cuales debes de verdad ya tomar en serio lo que Dios quiere hablarte, porque el Señor busca que abramos los ojos, porque las cosas en el mundo no se van a poner bien, yo te lo digo, se van a ir poniendo cada vez peor en todos los aspectos. Estamos mirando ahorita terremotos, lluvias, estamos viendo inundaciones, sequía, estamos viviendo aquí en Los Ángeles una gran quemazón, pero todo esto debes de entender que es la voz de Dios hablándonos a todos. Y con esto quiero comenzar para hacerte saber el tema que yo voy a hablarte ahora, las advertencias de Dios al mundo, que el tiempo se acaba y aquel día se acerca, dice el Señor. Debemos entender que todo esto está escrito. Si tú lees lo que es Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, el Señor nos habla que antes de su venida van a acontecer diferentes cosas en la tierra. Nosotros vemos ahorita guerras, rumores de guerras, terremotos. Ahorita está lloviendo donde no llovía, está nevando donde no nevaba. Hay sequías, hambruna, la inflación, la caída económica, el avance de la maldad, el avance en la ciencia, como nos habla Daniel capítulo 12, versículo 4. Entonces todo esto nos está hablando el Señor, que la venida de Cristo se acerca y debemos nosotros prestar atención. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos llama a que sin santidad nosotros no vamos a ver al Señor. Se va a ir un pueblo santo, que cuando el Señor venga por su pueblo, el Señor viene por un pueblo, aquel apartado del pecado, aquel que está viviendo conforme a la voluntad de Dios y también conforme a la palabra de Dios en obediencia. Por eso es que nosotros debemos abrir nuestros ojos y entender. Yo te invito a que tú abras tus ojos y entiendas que Dios nos está hablando. En Mateo 24, ¿verdad? Con más detalle el Señor nos habla, porque a nosotros nos dijo algo, también como dicen en Lucas 21, que cuando acontezcan todas estas cosas, quiere saber que el tiempo está cerca, nos dice el Señor. Cuando veas que suceden todas estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios está tan cerca y la gente no está oyendo la voz del Señor hablándonos que la venida de Cristo se acerca, y que lo que va a acontecer después de que Cristo venga y arrebate y se lleve a su pueblo, van a comenzar los juicios de Dios. Y mira, yo no vengo aquí para que te espantes, sino para que de verdad pongas atención, que en este mundo nuestra vida es tan corta y que el Señor nos manda a un arrepentimiento, nos llama a que nosotros nos acerquemos, nos llama a que nosotros abramos nuestros ojos, porque cercano está aquel día grande de Jehová, y está escrito en la palabra de Dios. Mira, si tú abres la Biblia es la advertencia de Dios hacia nosotros, es el consejo de Dios, porque la voluntad de Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor busca que tú le conozcas, el Señor busca que tus hijos se acerquen, el Señor busca que tú le conozcas, que tú sepas que Cristo vino al mundo a morir por ti, que de tal manera Dios mandó, ¿verdad?, su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, y que por medio de él nosotros podamos, ¿verdad?, ser perdonados, porque, ¿verdad?, el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Jesucristo dijo: yo no vine a llamar a sanos, ¿verdad? Él vino a llamar a justos, ¿verdad? Perdón, él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, por eso es que hace el Señor un llamado, que abramos nuestros ojos, porque todas estas cosas que están aconteciendo están escritas en la palabra del Señor.
dice el Señor en Mateo 24:33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer, está cerca, está a la puerta. Mira, nadie sabe la hora, nadie sabe el momento, pero Jesús dijo, ten cuidado que nadie te engañe, que abras tus ojos y veas todo lo que está aconteciendo en el mundo, que abras tus ojos, que ya no hay tiempo, que el tiempo se está acabando, aquel día se está acercando. Las advertencias de Dios es que Cristo viene pronto y que quiere que tú te arrepientas, quiere que tú te salves, quiere que tu familia, ¿verdad?, vengan al arrepentimiento, tanto del chico como el más grande, porque nosotros estamos viendo que todo está cumplido. Y aún dijo en Mateo 24:32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está cerca y brotan las hojas, saber que el verano está cerca, o sea, saber que todo lo que estás viendo, terremotos, lluvias, sequías, inundaciones, rumores de guerras, estás viendo tanta violencia, la maldad está incrementando, está habiendo una escasez en todo, hay un caos en el cual quiero que entiendas que eso es la voz de Dios advirtiéndonos que nos pongamos a línea, que vengas tú a los pies del Señor. Aún dijo en Lucas capítulo 17 versículo 26 al 30, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, cómo comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será, dijo el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, está diciendo aquí, en resumen, quiero que entiendas que la gente, así como en los tiempos de Noé y de Lot, gente indiferente en el cual estaban viendo lo que estaban viendo y no se arrepentían. Por eso el Señor dice en Marcos 8:17-18, dice, Jesús dijo, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tienes endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos y no ves, teniendo oídos y no oyes, y no te recuerdas, dice el Señor. ¿Ves? Porque el Señor le reclamó a los fariseos, porque estos fariseos no estaban viendo que era el Hijo de Dios viniendo a salvarlos, la verdad, porque el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, y el Señor les dijo, oh, cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dices, bueno, hará calor, y lo hace. Les dijo a los fariseos, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Debemos distinguir el tiempo en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo en una generación que no conoce a Dios, una generación indiferente. Estamos viendo la incrementación de la maldad, y como dice aquí en Mateo 24 del 6 al 12, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos. Nosotros estamos viendo, mira, cuántas pestes nos están viniendo y van a venir más, y conforme pasa el tiempo, porque nosotros estamos esperando a Cristo, ¿verdad? Aquellos que están apercibidos y aquellos que están listos y atentos, velando a las puertas, estamos viendo, pero conforme pasa el tiempo, tal vez en un mes, tal vez en un año, tal vez en 10 años, no lo sabemos, nadie lo sabe, solamente el Señor. Pero Cristo dijo, cuando veas todas estas cosas, es que el fin viene pronto, o sea, su venida viene pronto. Por eso dice que todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mira, la gente, tú le puedes decir, hay un chiste de doble sentido y ahí están riéndose. Tú le puedes hablar de otras religiones, pero hablarles de Cristo endurecen su corazón, y a cual más rechazan a los
siervos de Dios, aquellos que verdaderamente les hablan con la verdad, con la Biblia en la mano. Estamos viendo nosotros tantos acontecimientos que están matando a pastores, están matando a evangelistas, a los misioneros, todo esto, la misma gente está aborreciendo a los siervos de Dios. Por eso dice, os entregarán a tribulación, os matarán. ¿Ves? La gente solamente quiere oír, que este año me traiga abundancia, quiero oír que todo le va a ir bien. Oye, ¿cómo va a haber bendición si no hay obediencia? Yo te invito a que tú leas Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 o al 13, ahí habla que las bendiciones vienen por causa de la obediencia, pero vienen maldiciones por causa de la desobediencia. Nosotros no podemos pedir, oh Señor, ¿sabes qué? Pues a mí bendíceme con esto, bendíceme el otro, pero bueno, ¿y tú qué haces para Dios? Yo te pregunto. Por eso el Señor está advirtiendo, ¿verdad? Advirtiéndole al mundo que la venida de Cristo viene pronto, pero mira, la gente comienza a quejarse, oh, ¿por qué Dios no quita la violencia? ¿Por qué Dios no arregla el caos mundial? ¿Por qué Dios no quita la verdad, la maldad y nos da paz, nos da abundancia y nos deja vivir? ¿Por qué Dios permite que suframos? Y así la gente comienza a renegar en vez de quejarnos, en vez de quejarse. Deberían de arrepentirse y volverse a Dios, venir a los pies de Cristo. Por eso dice el Señor, ay de aquel que peque, ¿verdad? Voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Es donde dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. ¿Sabes por qué? Por eso Cristo les dijo a aquellas dos ciudades, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Por qué? Porque si los milagros que se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra hubieran permanecido, ahora la gente ha sabido que Cristo vino al mundo. Muchos han conocido, han visto milagros, han probado, ¿verdad?, el camino de Dios y se han ido atrás. Entonces el Señor quiere que entiendas, que vengas ahorita y que comiences a preocuparte por tu vida espiritual. Si te has apartado, regresa. Si has caído, levántate. Si ya te enfriaste, pídele al Señor, Señor, ayúdame a volver al primer amor. Si tú no te decidas, es mejor que te decidas. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto y todo lo que pasará después de su venida comenzarán los juicios de Dios. El Señor lo dice en su palabra, yo no lo dijo. Dijo el Señor, castigaré al mundo por su maldad, porque créeme lo que nuestro Dios no es indiferente a todas esas violaciones, a tantos adulterios. El Señor no es indiferente a lo que la gente hace sin arrepentimiento. Mira, gente matando, descuartizando, vemos gente violando niños, matando a sus padres, padres abusando de sus hijos. Nosotros estamos viendo tanta maldad, tanta degeneración, tanta perversión. Estamos viviendo en una generación depravada que no hay temor de Dios, tantos abortos, tantos asesinatos, tantas perversiones sexuales, tanta gente adorando dioses ajenos, quitando su mirada del Dios de los cielos, el cual creó los cielos y la tierra, y que por él subsistimos, al único Dios verdadero, al cual nosotros debemos honrar. Se llama el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y ves, y la gente adorando otros dioses, a cual masan y animales y de todo. Mira, es una barbaridad lo que la gente hace. Es que si yo no veo, no creo, y ahí tienen la estatua en sus casas. Entonces vemos nosotros que gente, ¿verdad?, aún gobiernos han aprobado prácticas inmorales. Nosotros vemos prácticas sexuales con niños, con animales, actos aberrantes en los cuales Dios llama a un arrepentimiento, porque esto
esto no le agrada, dice el Señor en su palabra. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? El Señor está hablándole al mundo. El Señor está hablando al norte, al sur, al este, al oeste. Que abramos nuestro entendimiento, que abramos nuestros ojos, que Cristo viene pronto. Ahora, la voluntad de Él es que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, para entrar al reino de los cielos, el Señor dijo que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad tú la encontrarás en el camino de Dios por medio de su palabra. Por eso es que dice el Señor que nosotros debemos arrepentirnos. El Señor está advirtiéndole al mundo que el tiempo se acaba y aquel día se está acercando. Y dice en Malaquías 3:2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Ves? ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor que yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Entonces esos abortos, esos adulterios, esas indiferencias, esa idolatría, el Señor la castigará. Eso tenlo por seguro. El Señor dice en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10, dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios, dice el Señor, y ahí da una lista: ni los borrachos, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los afeminados. Yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, la Biblia es el consejo perfecto para nuestras vidas. Mira, nosotros, créeme lo que si la humanidad siguiera la palabra de Dios, viéramos un mundo muy diferente, no viéramos mortandad, no viéramos odio. Cuando dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor ha dicho: no matarás. Pero ¿qué dice la gente? Oh, pues, sabes, es muy mi cuerpo y yo voy a sacar este bebé, y que van hacerse un aborto. ¿Te fijas? El consejo de Dios es perfecto, que puede cambiar nuestras vidas. Entonces el Señor dice que todas estas cosas tendrán que pasar para señal para nosotros, pero debemos nosotros abrir nuestros ojos, porque Dios está hablando de diferentes maneras. Que cada vez que tú veas un terremoto, es la voz de Dios hablándole al mundo. Que cuando veas tanta maldad y tú prendas el noticiero y veas fulano de tal mató a tal, es la violencia que dijo el Señor que se iba a incrementar en los últimos tiempos. Señal para nosotros, para saber, el mundo no se va a poner bien, te lo digo. Por eso el Señor está advirtiéndole al mundo que van a venir juicios después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, el Señor nos dejó toda una lista. Yo te invito a que tú leas Mateo 24 completo, Lucas 21 para complementar, ahora Marcos 13 también para que tú entiendas, y de ahí en Marcos 25 tú te vas a dar cuenta que no todos el Señor se va a llevar cuando suenen esas trompetas. ¿Por qué? Porque dejó el Señor una parábola de 10 vírgenes, 5 que estaban listas y 5 insensatas, y las insensatas se quedaron y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero dijo el Señor: apartaos, yo no los conozco. Es que mira, no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo el Señor, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Obediencia a su palabra. Mira, es bien triste mirar, bueno, el mundo que no conoce a Dios está en un destrampe, está en una desobediencia hacia Dios, pero lo más triste, que el pueblo de Dios está en una desobediencia. Mira, el pueblo de Dios está viviendo tan mundano como el mundo y no está percibiendo que Dios está hablándonos. Por eso dice el Señor en el Salmo 50, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra, en el versículo 1. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, dice el Señor,
Mira en el 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Mira, el tiempo está cercano, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, los atalayas, los pastores, los siervos están tocando trompeta. Mira, nadie va a tener excusa para justificarse. Mira, a mí nadie me dijo, porque el Señor nos está advirtiendo tanta tecnología que nosotros tenemos, como si la gente pierde tiempo en ver sus películas, sus novelas, sus videos. Ahí están viendo 1, 2, 3 horas, pero de la palabra de Dios ni siquiera conocen los mandamientos. ¿Cómo no quieren a Dios en sus vidas? No hay arrepentimiento. Por eso dice el Señor que cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. No es mi palabra, es palabra de Dios. Por eso dice el Señor que el Dios de los dioses ha convocado a la tierra desde el nacimiento hasta donde se pone el sol. Dice aquí, mira, en Isaías 18:3, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirar, y cuando se toque trompeta, escuchar. Que escuches, dice el Señor, que escuches y que mires, que voltees a todos lados. Las cosas en la tierra no se van a poner bien, se van a ir constantemente en una decaída. Mira, vamos como los cangrejos, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. ¿Sabes qué? La gente no tiene respeto a Dios, la gente no tiene temor a Dios, no tienen arrepentimiento y no han valorado lo que Dios hizo al mundo, porque dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo, dice el Señor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice el Señor, dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, el único que va a ir al Padre. Por eso no hay otros caminos, no hay otras religiones, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando se toquen esas trompetas, ves, muchos se lamentarán y llorarán, pero va a ser demasiado tarde. Entonces los juicios del Señor, ves, comenzarán, y tan terrible. Yo te invito a que tú leas Apocalipsis capítulo 7, 8 y te vas a dar cuenta de qué tan horribles cosas le van a pasar al mundo, porque nuestro Dios no es un Dios indiferente a tanta maldad. El que tú veas que todavía este mundo está de pies por la pura gracia y misericordia de Dios, como dice en el Salmo 103, dice el Señor que Él es misericordioso, Él es compasivo, ¿ves? Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero dice el Señor en su palabra que Él se acuerda que nosotros somos polvo, Él se acuerda nuestra condición. Pero mira, muchos se agarran en que Dios es misericordioso, por eso hacen lo que hacen. Muchos se burlan de nuestro Dios. La gente vive como quiere, gente sin ley, sin respeto. Ahorita nadie le puede decir nada porque dicen, lo primero que dicen, es que nadie puede juzgar. Mira, nadie está juzgando. Estamos exponiendo la palabra de Dios, tanto de Génesis hasta Apocalipsis. El Señor nos mandó a nosotros ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Dice el Señor, lo que has recibido de gracia, ves, darlo de gracia. Por eso es que nosotros estamos predicando el evangelio, que nosotros, el Señor nos ha dado la orden a cada uno de nosotros, y estamos diciéndote los versículos para que los puedas apuntar y anotar y estudiarlos en tu casa, y que sepas que el día del Señor se acerca, que viendo cómo estamos viendo ahorita todos estos acontecimientos. Mira, la gente busca paz, pero ya no va a haber paz, dice el Señor. Esto es principio de dolores. Por eso ya vemos tantos acontecimientos, y van a ir haciéndose más recio y más cosas vamos a pasar. Mira, si tú no tienes a Dios en tu vida, vas a turbarte, y necesitas tú tener y encontrar esa paz, que solamente la paz la da Jesucristo. Dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da el Señor, como dijo el Señor. Por eso dice el Señor en su palabra, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, Isaías 13:11. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Ves? En Lucas 21:35, porque como lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Nadie sabe la hora, nadie sabe el minuto ni la fecha, pero Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Y así como se hablaba del Mesías que iba a nacer, ¿ves? Y nació, así como se profetizó en los profetas que iba a morir, murió, y así como resucitó, y así como regresó y se cumplió todas las palabras. Él dijo que iba a venir en cualquier momento. Por eso dice el Señor en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Entiendes esa parte? Ahora dice el Señor en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y al final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Te das cuenta de esto? Que no creas que es un cuento, que ay, tú ya me cansaste con lo que me estás diciendo. Mira, la gente se cansa y mira, no sea que algún falso profeta se levante a decir, Dios te va a bendecir, y mira, el Señor te dice que vas a recibir dinero y mira, vas a recibir paz y vas a recibir esto y el otro, y empiezan a decir, mira, así de gente. Pero en las advertencias que Dios está dando, mira, se queda uno solo. Pero ¿sabes qué? Mi trabajo es advertirte y decirte y tocar trompeta que aquel día se acerca. Que ya no es tiempo de poner tu mirada en las cosas terrenales. Por eso dice el Señor, busca primero mi reino y mi justicia, y todo vendrá por añadidura. El Señor quiere que nosotros le busquemos. El Señor quiere que nosotros empecemos a preocuparnos por nuestra vida espiritual. Por eso dice en Ezequiel 7, del 7 al 9, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? El adulterio, la fornicación, la idolatría, la indiferencia, la burla, el homosexualismo, el lesbianismo, el que la gente haga lo que quiere transgrediendo la ira de Dios. Por eso dice el Señor, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al infierno. Solamente hay dos caminos. Mira, ya la vida se va tan rápido, tan pronto, que nosotros debemos oír la voz de Dios y comenzar a percibirnos que el Señor viene pronto.
Por eso aún dice el Señor, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Porque así como nuestro Dios es Dios justo, misericordioso, tardo para la ira y grande en poder, pero Él no tiene contentamiento con aquellos que son indiferentes al llamado de Dios, porque dice el Señor en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Presta oído. Si Dios es amor y misericordia, pero he ahí donde la gente oyendo y no prestan atención y no hacen por arrepentirse, dice el Señor, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Así como Dios es amor, compasión y misericordia, yo te invito a que tú leas lo que le pasó a Nínive en el libro de Jonás. Nosotros vemos que Dios, ¿verdad?, perdonó a aquella ciudad cuando se arrepintieron, pero vemos nosotros en el libro de Nahum que alrededor, no recuerdo si son de 100 a 100 y pico de años, pasando después, esta gente se olvidó otra vez de nuestro Dios y ahí ya no hubo tiempo de misericordia, porque el tiempo de misericordia se está acabando, el tiempo se está acabando, aquel día se acerca y el Señor quiere que nosotros prestemos atención, porque el Señor castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, dice el Señor, y abatiré la altivez de los altivos. Isaías 13:11. Así dice el Señor. Yo no lo digo, yo solamente soy, ¿verdad?, alguien que está proclamando el evangelio como una orden de Dios. El Señor está advirtiéndole al mundo, donde quiera se oyen hermanos predicando en un mismo espíritu, la misma situación, los mismos acontecimientos, la misma palabra verdadera de Dios, sin quitarle. Hay hermanos que están predicando la sana doctrina. Por eso dice el Señor que no aprovechará las riquezas en el día de la ira, porque muchos van a querer comprar el favor de Dios, pero aún dice que arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque han sido trompiezo para su maldad. Ezequiel 7:19. No lo digo yo. Por eso dice el Señor en aquellos días, mira de tan horrible que va a ser, en Apocalipsis 9:6 habla, dice el Señor, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Muchos querrán matarse y suicidarse de tan horribles cosas que van a acontecer cuando el Señor desate aquellos sellos y comience la ira de Dios. Dice el Señor en su palabra, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Solamente acuérdate que el Señor mandó juicios para los tiempos de Noé, y esta gente indiferente, burladora, que no quiso arrepentirse, el mismo tiempo como ahorita en estos tiempos, la gente tan indiferente, y el Señor les dio alrededor de 100 años, 100 y pico, les dio el Señor tiempo para que se arrepientan. ¿Ves? Mientras Noé clavaba allí los clavos y construyendo el arca, mas sin en cambio predicando, y no hubo ni un alma
que se arrepintieran. La misma situación es ahorita. Se les invita a la iglesia, se les invita al estudio bíblico, se les invita a la oración, se les invita, mira, arrepiéntete. Mucha gente quiere servir a Dios sin dejar el pecado. Así no es. El Señor, cuando comenzaba a predicar, les decía a nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún cuando sanaba enfermos en ocasiones les dijo, ve y no peques más para que no se te venga algo peor. ¿Qué te hace pensar de que tú quieras servir a Dios y todavía con la botella en la mano? ¿O tú quieres servir a Dios y todavía viviendo una vida doble en adulterio, en fornicación, o de vez en cuando hay para tapar el ojo, de vez en cuando ahí vas y buscas de Dios ahí para que no digan, o simplemente vas a la iglesia los domingos y toda la semana vives indiferente en pecado, ¿ves? Y no obedeciendo a Dios en su palabra. Créemelo, que toda aquella gente, aquellos que blasfeman el nombre de Dios, todo pecador voluntario, el incrédulo, indiferente, cristianos mundanos, cristianos tibios, cristianos fríos, cristianos adúlteros o gente del mundo fornicando, aquellos borrachos fiesteros, incrédulos, aquellos adoradores de dioses ajenos, van a experimentar la ira de Dios. Yo no lo digo, lo dice la palabra misma del Señor. Por eso dice el Señor, velar y orar y para no caer en tentación. ¿Entiende lo que Dios hará después de su venida? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Por eso es que el Señor hace un llamado que todo se va a cumplir. Dice el Señor en su palabra en Hechos 17 del 30 al 31. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. El Señor va a juzgar al mundo por tanta maldad. El Señor nos va a pedir a cuentas por tanta maldad. Nadie va a ser justificable en aquel día. Por eso dice el Señor, ves que en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y que el mundo está queriendo vivir como quiere, indiferentes. O mira, si les dice uno estas cosas, oh, es que eres bien dura. Es que tú me juzgas, solamente me criticas, hablas bien feo, mira. Y cuántas críticas uno no recibe, pero mira, es el amor de Dios advirtiéndote que el tiempo se está cerca, el tiempo se está acabando. Mira, es como si tú estuvieras, por ejemplo, ahorita que están los incendios, estás tú tranquilo en tu casa y el vecino de al lado te dijera, ¿sabes qué? Mira, vamos a tomarlo por las dos partes. ¿Sabes que se está quemando la casa? Tú le agradecerías. Gracias por haberme advertido con tiempo y tú pudieras salir con tu familia. Y eso es una buena advertencia porque estás salvando tu vida. Ahora, ¿qué ingratitud fuera que el vecino de al lado viera el incendio y se fuera y sin decirte? Es lo mismo. Aquí se te está advirtiendo que el tiempo se está acercando, que los juicios de Dios comenzarán después de la venida de Cristo y que Cristo viene pronto y que la voluntad de Dios es que tú te salves, que tus hijos te salven, que tú vengas a los pies del Señor, pero que cambies tu manera de vivir. Por eso dice el Señor, arrepentíos. El Señor manda que la gente se arrepienta. Ahora, la salvación es personal. El Señor no obliga a nadie, pero estas advertencias, entre más tú las
escuches, más te hace culpable delante de Dios. Así como el Señor le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra ahora hubieran permanecido, aún le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. Cuando Cristo vino a salvar a su pueblo lo rechazó, por eso dijo, sin causa me aborrecieron, pero bendito sea Dios por su misericordia, que por el rechazo de su pueblo nosotros los gentiles tenemos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de habernos salvado, y el Señor busca que tú te salves, que tú vengas, que tú te arrepientes, que tú cambies tu vida, que ya el tiempo se está acabando, y como dice ese dicho en el mundo, no hay fecha que no llegue ni tiempo que, algo así, que no hay fecha que no se cumpla. Es la verdad, el tiempo va a llegar sí o sí, porque la palabra de Dios es verdadera. Nuestro Dios no es hombre para que mienta. El Señor ha escrito en su palabra, y Él dice en su palabra que, dice el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas, y que el Señor ha dicho y se van a cumplir las cosas. Dice el Señor en Lamentaciones 3:37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo y que el Señor no mandó? ¿Que de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Porque se lamenta el hombre viviente, así como les decía al comienzo muchos, ¿por qué no cambia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ahí eso sí, para eso sí, pero yo te digo algo, que Dios tiene en control absolutamente de todas las cosas. El Señor va a raer con la maldad. Nuestro Dios no es indiferente a todos esos homicidios, a tantos robos, a tantas violaciones, a tantas indiferencias. Por eso dice el Señor en su palabra, en Isaías 3:11, ay del impío mal le irá, porque según la obra de sus manos le serán pagados. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ay, ¿quién nos ve? Así están muchos. Esconden su pecado. Ay, aquí no me ve Dios, ¿ves? Porque no creen. Creen y no creen. Creen para su conveniencia, pero a la vez no creen. Porque aún apagan el foco, se van abajo de la cama, o se esconden abajo de un árbol, o se van a un edificio donde creen que allá no los van a ver, o en la noche apagando todas las luces. Pero dice el Señor que sus ojos, ¿ves?, ven el camino del hombre, que no hay nada oculto, que no haya de salir a luz, ¿ves? Que no hay nada oculto, ¿ves? Ante los ojos de Dios, ¿ves? Ante Él todas las cosas están desnudas, dice el Señor. Por eso dice el Señor en su palabra, ay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo malo, hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo malo que hacen de las tinieblas luz, y de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, como ahorita. Tanta perversión que dicen, ay, pues no pasa nada, si yo vivo en unión libre, el Señor le llama fornicación. Ay, no pasa nada si como dicen en México, un taquito de ojo con el ojo, y ya ven al vecino cuando la persona está casada, Jesús le llama adulterio. Ahora, bueno, no pasa nada si agarro y me voy y me como una uva en la tienda para probar si está dulce. Eso se le llama robar, aunque tú creas esa uva. El Señor no te dio permiso, ¿ves? Es que el problema que se pierde el temor con la vida cotidiana.
El Señor no es indiferente. Por eso dice el Señor que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, por eso es que Dios tiene establecido un día en el cual castigará al mundo por su maldad, por cuanto ha establecido en el cual un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice el Señor en Hechos 17:31. Ves en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Ves? Porque el Señor, dice el Señor, contemplan toda la tierra. Dice el Señor que arriba está su trono y la tierra es el estrado de sus pies, pero el Señor es grande, fuerte, poderoso, que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Por eso dice el Señor, si tu ojo te hace pecar, córtatelo. Dice el Señor en Mateo 18, lo voy a leer ahorita. Mateo 18:8. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, échatelo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos y 2 pies, ves, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. A ti te llama que tú te apartes. A ti te dice el Señor que tú hagas algo de la situación. Yo no sé cómo mucha gente piensa, como que quiere que Dios venga y lo agarre de la mano y le diga, mijito, vente, ven, te voy a llevar acá, mira, si quieres ven, y con cuidadito, con pétalos de una rosa, o quieren que mande 20,000 ángeles con trompetas. Yo no sé qué la gente se imagina. El Señor está mandando sus profetas, sus atalayas, sus siervos, sus siervas a predicar el evangelio y diciéndole que aquel día se acerca. Es que debemos entender que Dios nos está hablando, que el tiempo se está acercando. Por eso dice el Señor a todos aquellos, porque mira, aún dice en su palabra, fíjate bien, es bien triste saber que la situación en esta tierra, que Dios está llamándole al mundo y la gente desprecia la verdad. Oh, pero no fuera que regalaran una televisión o regalaran comida o regalaran otras cosas. Ahí está la gente haciendo línea 2, 3 días antes para así recibir ese artículo que en un rato, mira, se puede quemar. En vez de que la gente esté corriendo a las iglesias a oír palabra de Dios y construyendo su vida eterna, corren a lo material, pero la vida espiritual la dejan a un lado. Es bien triste ver cómo Dios les está hablando y no hay quien entienda, no hay quien oiga la advertencia que el tiempo se está acabando, que el Señor te está hablando. Búscame y viviréis, dice el Señor, mirar a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Dios está hablándonos. Oye la voz del Señor y ven al arrepentimiento. No te excuses, porque ninguna excusa será justificada delante de Dios. Necesitas saber que en cualquier momento puedes venir, o que Cristo viene pronto y aquel día se acerca. La vida, ves, la vida se te está acabando. El tiempo de oportunidad se te está acabando, ves, y si mueres antes de que Cristo venga, tu alma será y se irá a la eternidad sin Dios, porque es allá donde van todos aquellos apartados de nuestro Señor. Por eso dice el Señor, despiértate tú que duermes, porque aún dice en la palabra de Dios que muchos se burlan y se seguirán burlando y se burlarán. En 2 de Pedro 3:10 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Significa según sus propios caminos. Por ejemplo,
templo, ahorita les dices esto, ay, eso no es cierto, han dicho que viene 20 años, todavía me quedan otros 20 años. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ay, Cristo no viene, ¿ves? Es lo mismo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el principio hasta la creación. Mira, aquí está gente, para que tú leas todo el capítulo, versículo, es del 2 Pedro del 3, el capítulo 3, versículo del 3 al 10. Pero que tú sepas, que no ignoremos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿ves? Aunque se burlen, va a cumplirse la palabra de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras en ella, ¿ves?, serán quemadas. Pero mira, aún en el 7, fíjate, me voy a regresar al 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardándolas para el fuego en el día. Dice en el día del juicio y de la perdición de los hombres. ¿Ves? Porque el Señor, mira, el Señor no miente, el Señor ha dicho y se hará. Por eso dice el Señor, aquel siervo malo, si dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es que mira, el Señor está hablándonos. Voltea alrededor todas las cosas que están aconteciendo. Mira, este fuego que estamos mirando ahorita ha sido una catástrofe se queda uno sin palabras. Ve uno el dolor de la gente, pero entiende que Dios nos está advirtiendo, nos está hablando, que así como llegó ese fuego, o estamos viendo terremotos donde mucha gente ha muerto y les llegó desapercibido, o mira, mucha gente sale a sus trabajos y jamás vuelven a regresar, les llegó la muerte en el camino, ves, murieron en el trabajo, simplemente no despertaron. ¿Cuánta gente no murió dormida? Lo que te estoy diciendo, que la vida es corta y la realidad del mundo espiritual que Dios nos habla, ¿ves? Dios te va a demandar. ¿Por qué? Porque muerto el cuerpo, el espíritu vuelve a Dios y el alma es la que va a recibir el pago, el cielo o la condenación eterna. Ahora mira, no es un juego, así como tomas en serio el pagar tu renta, tu agua, el carro, la salud de tus hijos, como tomas en serio ciertas situaciones en tu vida y las procuras cuidar de cumplirlas y pagar, todo esto deberías de tomar en serio que Dios nos está hablando. Por eso dice el Señor en Sofonías 2:1, congregaos sin meditar, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, antes que venga nuestro Señor Jesucristo y te agarre en el pecado. Mira, no te vas a ir, vas a quedarte a sufrir la ira de Dios. Por eso dice el Señor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros buscando
buscar a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿Ves la misericordia de Dios que todavía nos da a nosotros? Oportunidad que nosotros le busquemos. Mira, si te vuelves de tus malos caminos, dice el Señor, arrepentíos. Por eso siempre el Señor manda arrepentíos, dice el Señor. Porque Dios habiendo hablado muchas veces, dice el Señor, ves, manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ahorita todavía hay tiempo. Pero mira, va a haber un tiempo en el cual muchos, va a ser demasiado tarde y muchos tocarán a la puerta. Señor, ayúdame. Señor, ábrenos. Pero va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes por qué? Porque te llamé 1 año, te llamé 2 años. Mira, yo tengo ya 5 años aquí predicando, y créemelo que para nosotros los predicadores, ¿verdad? Sea quien sea, es mucho el trabajo que se hace. ¿Ves? Se niega uno a muchas cosas para venir a estudiar palabra de Dios y traer la palabra. ¿Ves? Que Dios ha ordenado que se hable. ¿Sabes qué? Porque Dios te ama. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que sepas que Jesucristo vino a dar la vida por tus pecados, que necesitas arrepentirte. Pero ahorita es el tiempo de arrepentimiento. Ahorita es el tiempo que necesitas volverte a Dios. Ahorita es el tiempo que necesitas cambiar tu vida, porque esa fornicación, ese adulterio, esa indiferencia, esa idolatría, yo no necesito de Dios, porque ahorita lo que hay, más gente indiferente a la voz de Dios. Y mira, sí, dicen, porque esto, porque el otro, y empiezan a renegar y hacer, en vez de que corran por su vida y comiencen a buscar las cosas de arriba. Por eso dice el Señor en su palabra, Dios no nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. 1 Juan 5 del 11 al 12. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no vienen a la luz. ¿Ves? Desechan las advertencias de Dios y prefieren ellos, no pasa nada. Bueno, puede que se arrepientan un rato, pero después vuelven a las andadas. Ya, es como en el COVID. No, hombre, así de gente buscando del Señor. ¿Cuál más te veías que, híjole, por el susto de la enfermedad o a la muerte? Pero es terrible como muchos se enfriaron. Y ahorita las iglesias, aquellas iglesias que hablan la sana doctrina, están vacías. Pero no sé aquellas iglesias que te digan, Dios te va a prosperar, el Señor te va a abundar de bienes, te va a bendecir, te va a dar, te va esto, no, están así de llenas. ¿Ves? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Jesús dijo que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Aún la gente dice que muchos tendrán comezón de oír, que no van a oír la sana doctrina. ¿Ves? Se van a ir con otros, ¿ves? Con otros predicadores que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Ahora el Señor nos dice que Él nos ofrece a nosotros vida eterna, pero nosotros debemos estar, viviendo para Dios, apartándonos del pecado. Por eso dice el Señor, nos da esperanza a nosotros en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos y quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que si estás llevando una doble vida, Dios se va a agradar? No, dice el Señor, dejar de hacer lo malo.
Ahora tú les dices, oh, pues es que esto, es que el otro. Ay, pues tú quién eres para estarme diciendo. Mira, uno se les dice porque está escrito en la palabra de Dios y nosotros queremos que encuentren la vida eterna. Mira, muchas veces la gente habla sin conocer la misma palabra de Dios. Ahora creen o quieren servir a Dios a su manera, así no es. El Señor está advirtiéndonos y diciéndonos que Cristo viene pronto, que las cosas se van a poner peores cada día más, porque el mundo no quiere arrepentirse de sus pecados. ¿Ves? Ni venir a Dios, desprecian la palabra, viviendo en una desobediencia total, generación que no conoce a Dios. Van a venir cada día más sequías, más lluvias destructivas, escasez de trabajo, escasez de alimento, caída económica, un caos mundial que muchos se van a turbar. Aún dice en Lucas 21:26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Mira, ahorita viene un terremoto, vino ahorita el incendio, muchos están con ansiedades falleciendo, o viene algo a sus vidas, pierden el trabajo o algo, ahí están, ¿verdad?, todos turbados. Oh, pero ni sabe los juicios de Dios, que de verdad hay muchos van a buscar la muerte. Si tú crees que este caos es horrible, esto no es nada a lo que la palabra del Señor dice. Dice aún, fíjate bien, que aún dice que se hizo silencio en el cielo por 5 minutos. ¿Ves? Perdón, por media hora, no 5 minutos, se hizo silencio por media hora. ¿Sabes por qué? Porque va a ser tan horrible que muchos van a buscar la muerte. ¿Sabes por qué dice el Señor en Proverbios 1:24-31? Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. El Señor nos va a pedir cuenta. Mira, aquel día del juicio que todos vayamos, el Señor nos va a decir, mira, tal día en tal fecha hiciste esto y no te arrepentiste. Tal día, tal fecha hiciste esto y no te arrepentiste. Y todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Ahora, ¿qué te hace pensar que tantos abortos, tanta fornicación, adulterio, perversión? Nuestro Dios no es perverso como mucha gente, mira, quiere adorar con la misma lengua y con la misma lengua maldicen al prójimo. No puede una agua dulce dar agua salada, dice el libro de Santiago, sino que te estoy diciendo que tú no puedes servir a Dios con las manos sucias. Acuérdate cuando le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque en la tierra donde estás es tierra santa, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es perfecto. Él demanda que nosotros quitemos la mentira, el odio, el rencor, que quitemos todas esas cosas pecaminosas de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo? Por medio de Cristo, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. El Señor por eso nos dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificar vuestros corazones, afligíos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro. O sea que de verdad te arrepientas, como aquella mujer que le puso el aceite a nuestro Señor Jesucristo y con sus lágrimas le limpiaba, ¿verdad? Con sus cabellos le limpiaba y lloraba, verdaderamente arrepentida por su vida pecaminosa. Así de igual manera, el Señor no quiere lágrimas de cocodrilo, decir, oh, pues, ay, por allá me echo una... No, quiere que te apartes del pecado, que vengas a los pies de Cristo, que sepas que el tiempo se acaba y aquel día se acerca y que el Señor está advirtiéndole al mundo que Cristo viene pronto y que con las cosas de Dios no se juegan y que se van a cumplir. Así como llega un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y llega a la 1 de la tarde, llega a las 2 y que seguramente va a llegar enero, febrero, marzo, abril. Así sepas que la palabra de Dios
ninguna jota, ni una tilde, ves, caerá, sino que toda su palabra se cumplirá. Aún dice su palabra, que el avisado ve el mal y se esconde, mas los necios pasan y reciben el daño. Mira aquí, cada quien, ves, va a dar cuéntale al Señor. Mi trabajo es nomás decirte que ese día se acerca. Y dice el Señor en Ezequiel 6:10, y sabrán que yo soy Jehová, y no en vano dije que les había de hacer todo este mal. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Va a haber juicios después de la venida de Cristo, y muchos llorarán y muchos se lamentarán. ¿Por qué? Porque dice el Señor, como dice en el libro de Amos, capítulo 4, te lo voy a resumir del 6 al 12. Os hice estar a diente a limpio en todas vuestras ciudades, hubo falta de pan, o sea, mandó hambre, mas no te volviste a mí. Dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, o sea, mandó una sequía, hice llover en una ciudad y luego en la otra, mas no te volviste a mí. Dice aquí en el 8, os herí, en el 9, perdón, os herí con viento solano y con oruga y langosta. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras muchas viñas, o sea que mandó plaga, como a nosotros ya pasamos la plaga del COVID, y cuánta plaga del cáncer, cuántas plagas no hay en el mundo. Y el reclamo que el Señor le hace a Israel aquí en estos versículos, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor, porque cuando pasan catástrofes, cuando pasan situaciones, debemos nosotros considerar y arrepentirnos. Por eso dice el Señor, os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como Tizón, así como ahorita. Vemos ahorita el fuego, vemos tsunamis, terremotos, dice el Señor en su palabra, y no te volviste a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te ha de ser esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque el Señor nos habla de una o dos maneras, que nos arrepintamos, que busquemos de Dios, y que el tiempo se está cercano, que nosotros veamos al mundo y saber que ya está corriendo el tiempo y aquel día se está acercando, y solamente hay una manera de salir de estos juicios de Dios. Todos aquellos que viven para Cristo, haciendo su voluntad, estando listos y preparados, velando a las puertas, buscando de Dios. Cuando suene esa trompeta, se irán con el Señor por la eternidad. Es lo que estamos esperando todos nosotros. Y si llegara la muerte y te agarrara la muerte, adulterando, fornicando, odiando y haciendo todas estas cosas, no entrarás al reino de los cielos, dice el Señor. Así es que la decisión es personal. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Cristo está a la puerta dándonos vida eterna, ofreciéndonos vida eterna, ofreciéndonos a nosotros por medio de Él un arrepentimiento verdadero. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, he aquí yo les doy vida eterna. ¿Ves? He aquí solamente hay vida eterna en sus caminos, dice el Señor. Por eso dice, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ves? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dice el Señor. Por eso dice el Señor, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Dios no es hombre para que mienta, y Él nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Por eso es que debemos nosotros buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. He hablado la palabra de Dios, así es que el tiempo que te da Dios de que te arrepientas es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde, y que sepas que así como le advirtió en los tiempos de Noé,
que iba a llegar un diluvio y se cumplió. Ahora, cuando dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y se cumplió, esto está en Génesis 19, y cuando castigó la rebelión de Coré y de toda aquella gente en Levíticos 16, ¿ves? También se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, ¿por qué? Porque con Dios no se juega. Todo pecado será castigado. Nuestro Dios no es indiferente, dice el Señor en su palabra, que Él está contra el reino pecador. Así es que solamente en el camino de Cristo vamos a poder encontrar al Padre. El consejo que yo te doy es que busca a Dios, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos, acércate. Si no conoces al Señor Jesucristo, acepta a Cristo en tu corazón, pero tiene que tener un nacimiento nuevo y vive para Cristo preparándote todos los días. Mira, ya no hay tiempo. No hay fecha que no se cumpla, ni tiempo que no llegue. Por ahí dice el dicho, yo creo que lo dije mal, pero bueno, lo que te estoy diciendo es que va a llegar aquel día. Para nuestro Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Así es que vamos a orar. Yo no conozco tu vida, pero Dios te ha traído aquí y yo no sé el motivo. Habla con el Señor está a la puerta ahí de tu corazón. Por eso dijo Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta tocando. Si alguien abre la puerta, cenaré con él. ¿Ves? Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he hablado tu palabra, Padre. Yo te pido que siembres en el corazón de los que oyeron, Padre, y Padre, perdona a los que se han burlado, Señor. Perdona a los incrédulos, a los que se aburrieron, se fueron, a los que murmuran, a los que hablan. Oh, Señor, perdónalos, Padre. Perdónanos a todos nosotros, Padre. Yo, Padre Santo, he hablado lo que tú me diste, Padre, por medio de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que uses esta palabra para que ellos tengan arrepentimiento y sepan que tú me enviaste, Padre, que sepan los tiempos que tú les estás hablando, Padre Santo, que ya no hay tiempo, Padre Santo, de decir, oh, en un año, no, porque nadie sabe el día de mañana. Cuánta gente no se fue a dormir y nunca despertó. Señor, yo te pido, Padre, por cada alma que tú trajiste, por sus familias, por sus hijos. Toca las vidas de ellos, Padre. Perdona sus pecados, Padre Santo, Señor. Te pedimos también en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por los que están sufriendo, por los del incendio, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, por los de los terremotos, por los de los hospitales, Padre, por toda aquella alma que está enferma, que está en necesidad, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido, mi Dios. Oh, Padre Santo, te pido por cada alma, bendícela, Padre, háblale a su corazón, acércala a tus caminos, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la alabanza, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Y todos decimos amén, amén. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra, por lo que el Señor nos habló. Y mira, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Si te has apartado, ya es más vale que ya regreses, porque el tiempo se está acabando y Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de volver a Él. Créemelo, que muchos, cuando se cerró la puerta de Noé, me imagino mucha gente tocándole, pero cuando Dios cierra la puerta no va a haber hombre quien pueda abrirla. Cuando el Señor se lleve a su pueblo, horrenda cosa va a hacer caer en las manos de un Dios viviente, justo, porque sus juicios son justos y son verdaderos, créemelo, que el Señor no castiga nada más por castigar. El Señor manda los juicios de castigo. Cuando el Señor permite algo es por una razón. Nuestro Dios sabe y está escrita en su palabra para advertirnos a nosotros que debemos estar bien con el Señor. Así es que yo te invito a que busques una iglesia, a que comiences a leer la palabra y apártate de todo pecado. No vale la pena perder tu alma por una cerveza. No vale la pena perder tu alma por un
por cualquier cosa, mira, que para tus ojos puede ser que tú digas, oh, pues no, para mí no es gran cosa, pero para Dios sí. El Señor no clasifica los pecados. Por eso es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Las cosas no se van a poner bien. Él prometió estar con aquellos que de verdad sigan su camino, dice el Señor. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y créemelo que aunque pasen cosas peores, estando en el camino del Señor, vamos a encontrar esa paz. Él nos va a ayudar a sobrepasar todas las situaciones que vengan, porque van a venir cosas terribles, créemelo, que con Dios no se juega. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te espero para la próxima semana. Te invito a que compartas este video en tu canal para que la palabra de Dios pueda ser, ¿verdad?, extendida. Y pues te espero para la próxima semana. Si Dios permite yo tenga vida, viernes a tiempo de Los Ángeles, California, a las 7 de la noche y a las 9 de la noche tiempo de México. Y si vives en otro país, pues en Google saca, ahí en el internet saca el tiempo, ¿verdad? Y conviértelo, y te espero para la próxima semana si Dios permite. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga y la paz de Jesucristo llegue hasta tu hogar. Dios te bendiga. Amén, amén.